Pero primero que nada, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión número 2, en la que llevaremos el tema de tejido conjuntivo. Pero antes de empezar, vamos a dar paso a un pequeño repaso. ¿Está bien? Ahora vamos a la primera pregunta. Señale la glándula endocrina. Tenemos la alternativa A, sebáceas, B, tiroides, C, mamarias, D, salivales y la E, sudorípadas. En sí recuerdan de que cualquier respuesta que desean agregar uh, puede ser vía chat o por micrófono. He estado viendo que la clave puede ser la P. ¿Alguien que desea participar? ¿Listo? ¿Me confirman que es la B? Y sí, déjenme decirles que la respuesta es la alternativa B, la glándula tiroides. Recuerden de que las glándulas mamarias, salivales y las sudorípadas, recuerden de que van a formar parte de las glándulas exócrinas. Muy bien. Recuerden que la tiroides va a segregar en el, en los, perdón, en el sistema cardiovascular, en las arterias más que nada, a las glándulas tiroideas, que puede ser T3 y T4, entre otras. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Listo? Cuando en una glándula el producto es secretado con una pequeña parte del citoplasma de las células, se le llama A, parácrina, B, holócrina, C, endocrina, D, merócrina o la E, apócrina. Bueno, para esta pregunta de repaso, viendo que hay dudas con respecto a la respuesta, déjenme decirles que la clave correcta es la E, apócrina. Recuerden que en este dibujito podemos ver diferentes maneras de secreción. En la primera, que es la holócrina, lo que va a pasar es que la célula va a dar una apoptosis a ella misma. Es decir, va a darse lo que llamamos algunos un suicidio celular. Cuando se da esto, la célula apoptótica va a liberar todo su compuesto, sea ADN, proteínas, glúcidos y todos los compuestos que alguna vez pertenecieron a ella. Y va a liberarse. Muy bien. La segunda, que es la de color amarillo, es la glándula merócrina. Muy bien. Que va a liberar pequeños compuestos que van a salir por difusión hacia el exterior. Y tenemos la E, que es la apócrina, que en la que se va a desprender una porción celular en la cual esta va a contener el producto de secreción. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Esta pregunta es algo interesante en mi criterio. Las microvellosidades o chapa estriada cumplen función de A, transporte, B, ósmosis, la D, que señala que la clave es la B o la E, aumento de superficie celular. Espero sus respuestas. Una pista. La chapa estriada es en sí parte del tejido propio del intestino delgado, que cumple una función muy especial. En la B pueden ver que hay una parte de la chapa estriada mostrada. Mm.
¿Listo? Ahora, viendo que ya me están dando algunas respuestas, déjenme decirles que la clave correcta es la B, absorción. Recuerden que la alternativa E, aumento de superficie celular, es en sí una propiedad de la chapa estriada o de las microbiosidades, que pueden ser estereocilios, cilios también. De acuerdo a esta propiedad, que es el aumento de la superficie celular, vamos a tener una función. Recuerden que una propiedad o una estructura va a estar relacionada con una función. Estructura-función, recuerden muy bien esos términos. Y bueno, como ya sabemos, esta chapa estriada lo que va a tener es que va a aumentar su superficie celular y por lo tanto va a permitir una mayor absorción de diferentes compuestos, que en el intestino delgado pueden ser glúcidos, que entre ellos tenemos glucosa, manosa, fructosa. Tenemos lípidos también. También tenemos diferentes compuestos como drogas o medicamentos. La respuesta sería la B, absorción, viendo que la E es una propiedad. El aumento de superficie celular va a generar una función que va a ser la absorción. Muy bien. La clave correcta sería la alternativa B, absorción. Siguiente diapositiva. Vamos allá. Los alvéolos pulmonares que permiten el intercambio gaseoso presentan un epitelio. Alternativa A, estratificado plano. Alternativa B, poliestratificado cilíndrico. Alternativa C, granular. Alternativa D, estratificado cilíndrico ciliado. Y alternativa E, monoestratificado plano. Permítanme hacerles un repaso de los alvéolos. Los alvéolos pulmonares son las unidades funcionales de los pulmones, siendo estos muy importantes para el intercambio gaseoso y están en un íntimo contacto con algunos vasos sanguíneos, que estos van a formar capilares también. Tenemos en la cercanía de los alvéolos capilares y ahí pasa una interacción muy curiosa con respecto al intercambio gaseoso. Ya les di una pista, chicos. Vamos, ustedes pueden. Recuerden de que lo que se está cambiando es oxígeno y CO2. Muy bien, son moléculas muy chiquitas a comparación de una célula. ¿Me están diciendo que es la alternativa E? Puede ser. Bueno, para ir respondiendo a esta pregunta, tal como nos dice Carla, la respuesta es la E. Muy bien. Es monoestratificado plano. Y hay una razón para esto. Recuerden de que lo que se está cambiando es oxígeno por CO2. En el que el oxígeno va a entrar y el CO2 va a salir. Muy bien. Y este va a pasar, estos dos compuestos, el oxígeno y el CO2, van a pasar por los capilares. Pero para ello requerimos un epitelio muy, pero muy delgado. No se requiere tantas capas como un poliestratificado. Requerimos un monoestratificado con las menos capas posibles, y en este caso una sola capa. Ahora, también requerimos de que el grosor de las células propias del epitelio sean lo suficientemente delgadas para permitir el paso. Ya tenemos dos propiedades que en sí requerimos para la formación del epitelio del alvéolo pulmonar. Tiene que ser una sola capa y también tiene que el grosor de las células propias de ese epitelio tienen que ser muy delgadas. Y la clave correcta sería la E, ya que a comparación de una cilíndrico, el plano va a ser mucho más delgado con respecto al grosor y a la altura. Y también tenemos que va a presentar una sola capa, el monoestratificado. Y por lo tanto, se requiere un monoestratificado plano para esto. Y por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. Muy bien. Ahora pasamos a una pregunta muy curiosa. A esta. Espero que la puedan resolver.
Damas y caballeros, permítanme presentarle las preguntas de repaso de ECO, que es un sistema que ha empleado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2016 y 2017. No sé si, creo que esa es la fecha. Y la cuestión es que permite que los estudiantes puedan evaluar diferentes contextos a medida en la que se presentan diferentes situaciones, cotidianas en este caso, o también a nivel de otros contextos, puede ser también. Lo que hace especial a estas preguntas es el enorme contenido que presentan. Llega incluso a aturdir a algunos estudiantes, pero lo más recomendable, un método para poder hacer frente a estas preguntas es en sí señalar algunos párrafos, algunos segmentos y subrayarlos. Muy bien. Vamos a leer primero. La habilidad para responder a los estímulos es una característica de todos los seres vivos, que se denomina irritabilidad. En los animales más evolucionados, la coordinación es la regulación que se lleva a cabo para que todas las actividades y procesos de un organismo se den simultáneamente y de la manera correcta. Esto se puede realizar gracias a la participación de los sistemas: alternativa A, nervioso y endocrino; alternativa B, muscular y nervioso; alternativa C, nervioso y circulatorio; y la alternativa D, muscular y endocrino. En segundo lugar, vamos a señalar algunas partes importantísimas. Responder a los estímulos. Recuerdan que hay un tejido muy específico que va a encargarse de que va a responder a los estímulos. Y ya podemos darnos cuenta de que alguna de las claves tiene que contener al tejido nervioso. Muy bien. Es una característica de todos los seres vivos que se denomina irritabilidad. Recuerden de que esta irritabilidad es consecuencia de un estímulo, lo que va a reforzar de que una de nuestras respuestas o uno de nuestros tejidos involucrados va a ser el nervioso. Muy bien. En los animales más evolucionados, bueno, en este caso hace mención a los mamíferos. La coordinación es la regulación que se lleva a cabo para que todas las actividades y procesos de un organismo se den simultáneamente. Veo que me están respondiendo a la B y déjenme decirles que esa es la respuesta correcta. Felicitaciones. Es el tejido muscular y nervioso. Ahora, continuando para poder complementar estas ideas, recuerden que la coordinación es la regulación que se lleva a cabo para que todas las actividades y procesos de un organismo se den simultáneamente. Es decir, va a presentar en el movimiento diferentes coordinaciones de diferentes tejidos, siendo el principal el nervioso, acompañado del tejido muscular. Muy bien. Como podemos ver en la imagen derecha, que es una escena de Matrix, en la que Neo esquiva las balas, la cuestión es que la bala va a ser el estímulo en la que el sistema nervioso va a poder responder ante el estímulo mediante movimiento. El movimiento de los músculos, el movimiento corporal que va a ser efectuado por los músculos. Muy bien. Y la clave correcta sería la alternativa B. Felicidades a los que han respondido correctamente. Muy bien. El tejido muscular y nervioso. Ahora nos centramos en el tejido que nos va a tocar el día de hoy. Tejido conjuntivo. Y debido a la amplitud del tema, vamos a dividirlo en tres partes fundamentales. La segunda parte va a estar encargado de los de los tejidos cartilaginoso y óseo. Y la última, que va a ser muy especial, va a ser el tejido sanguíneo. Muy bien. Que ese tema va a ser ampliamente discutido en las próximas semanas. Para esta sesión de hoy llevaremos este contenido en la que vamos a charlar, a hablar de la definición, componentes celulares, componentes de la matriz extracelular, clasificación y tejido adiposo. Muy bien. Ahora, recuerden que ante cualquier duda, no duden en preguntarme a mí por el chat, por interno, o si no también por el micrófono. No se preocupen, chicos. Estoy abierto a responder cualquiera de sus preguntas. Ahora, con respecto al tejido conjuntivo, tenemos algunos puntos esenciales. Tenemos célula más matriz extracelular. Aunque viendo la definición de la clase pasada, que es con respecto a los tejidos, esto no tiene nada en común. Es en sí una característica propia de todos los tejidos. Pero ¿qué la hace esencial? La diferencia del resto, ya que presenta fibras proteicas, más un componente amorfo o sustancia fundamental. Las fibras proteicas recuerdan que pueden involucrar
diferentes compuestos, sea colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. Y el componente amorfo va a ser los solutos que van a estar segregados ante esta solución, ante todo este componente que se llama matriz extracelular, que ya lo vamos a ver más adelante. Recuerden que la sustancia fundamental y los componentes amorfos, junto con las fibras proteicas, debido a que son muy diversas, van a permitir una variedad de funciones y componentes. Muy bien. Y de ahí es lo que surgen los diferentes tejidos, que ya lo vamos a ver. Ahora, pasamos a los componentes. Tenemos las células, que van a estar divididas en diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, los fibroblastos, macrófagos, mastocitos, basófilos, adipocitos, células madre, o en inglés se llaman stem cells, y también tenemos los linfocitos. Empezamos con el primero, fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Son las células principales y también, dicho por algunos autores, las más abundantes en el tejido, perdón, en la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Muy bien. Estas se van a encargar de la síntesis de fibras colágeno, principalmente fibras colágeno. Pueden también sintetizar otras proteínas, fibras elásticas compuestas por elastinas, o también fibras colágeno de diferentes tipos. Pero la principal, síntesis de fibras colágeno. Muy bien. Tenemos los macrófagos. Los macrófagos, o también llamados histocitos, derivan de los monocitos. Son parte de la respuesta inmunitaria, que va a ser un tema discutido en la sesión del sistema inmunitario que vamos a llevarlo en los próximos meses. Como adelanto, les comunico que los monocitos van a ser las células del sistema inmunitario que se van a encontrar en el torrente sanguíneo. Y ante una señal, lo que van a hacer es que cuando van a trasladarse del torrente sanguíneo a un tejido en específico que está pasando por un proceso inflamatorio, muy bien, deja de llamarse monocito a convertirse en un macrófago. El macrófago va a presentar una actividad fagocítica. La actividad fagocítica hace mención a que puede digerir o engullir diferentes compuestos que van a desencadenar una respuesta inmunológica. Muy bien. Entre ellos puede ser virus, bacterias, algunos parásitos, pero eso ya será para otro tipo de células del sistema inmunitario. Y también tenemos que esta va a ser un presentador de antígenos, que esta es una relación muy importante para los linfocitos, en especial el T y la B. ¿Bien? Ahora, para los mastocitos, contiene gránulos de histamina y heparina, y esto va a servir para la síntesis de citoquinas. ¿Y qué son las citoquinas? Las citoquinas van a ser proteínas o van a ser compuestos muy importantes para la acción inflamatoria. Muy bien. Van a ser compuestos muy importantes para la acción inflamatoria, para procesos inflamatorios. ¿Y qué incluyen los procesos inflamatorios? Son las lesiones, las quemaduras o incluso las neoplasias que pueden crear los cánceres de diferentes tipos. Muy bien. Tenemos los basófilos, que van a ser leucocitos granulocitos. Al igual que los macrófagos van a ser leucocitos, pero lo que la diferencia es que los basófilos van a ser granulados, van a tener gránulos que van a contener en sí compuestos específicos, muy bien, en las que son histamina y heparina. Como ya les comenté, van a tener gránulos de secreción y van a ser importantes ante respuestas alérgicas, muy bien. Tenemos también a los amados y odiados adipocitos, que ya lo vamos a llevar más adelante en su tema correspondiente. Muy bien. Tenemos las células madre, o también llamadas stem cells. Los stem cells van a residir en lugares específicos. Y lo que va a abundar van a ser las células madres adultas en organismos desarrollados. Bien. Ahora, con respecto a los linfocitos, son leucocitos agranulados, es decir, no van a presentar gránulos de compuestos específicos, sino van a tener una amplia variedad. Al igual que los basófilos, al igual que los macrófagos, junto con otras células inmunitarias, por ejemplo, los eosinófilos y los neutrófilos, van a formar parte del sistema inmunitario, células del sistema inmunitario. Los linfocitos son leucocitos agranulados.
Y estos van a presentar una población heterogénea. No va a presentar un solo tipo de célula, sino va a presentar células de las familias T, B o NK, o también conocidas como natural killer. Cabe destacar que las últimas van a ser muy importantes para procesos neoplásicos. Estas células van a actuar ante células que presentan algún tipo de falla o error en, en su estructura de ADN, siendo estas más conocidas como oncogénicas. Ahora, una pequeña ilustración para que puedan ver algunos tipos de células. Tenemos los fibroblastos, macrófagos, mastocitos, basófilos, que son muy similares, pero no se confundan. Los basófilos son más que nada leucocitos que actúan en respuestas inmunitarias ante las alergias. Los mastocitos van a ser reservas también que van a secretar en una parte intermedia a comparación de los basófilos. Muy bien. La diferencia de ambos es que los basófilos son células maduras que van a salir por el torrente sanguíneo. Muy bien. Que van a estar relacionados también con los mastocitos de acuerdo al origen que van a presentar, siendo estas producidas o originadas por la célula madre hematopoyética. Muy bien. Ahora, continuando con los adipocitos, células madre adultas y los linfocitos. Para destacar, una función de una de estas sería los macrófagos, en la que va a presentar una función de diapedesis. Al igual que en algunos glóbulos blancos, la diapedesis es una función que va a permitir moldear su citoesqueleto de esta célula para que se pueda trasladar a lugares estrechos. Muy bien. El citoesqueleto es básicamente el esqueleto de la célula, lo que va a organizar diferentes organelas, mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi y diferentes vesículas, y también solutos dentro de la misma célula. Muy bien. El citoesqueleto puede ensamblarse y desensamblarse, y lo que hace especial a los macrófagos es la característica de la epidesis. Muy bien. Y también presenta una alta capacidad fagocítica. También, como podemos ver en la imagen de los macrófagos, podemos ver de que hay unos botocitos rojos que van a representar bacterias. Y lo que hace el macrófago es en sí engullirlas mediante proyecciones citoplasmáticas de la misma célula. La propiedad de la diapedesis también se puede encontrar en otros leucocitos. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora, con respecto a los componentes, vamos a presentar fibras de la matriz extracelular y la sustancia fundamental o componente amorfo. La fibra de la matriz extracelular tenemos fibras colágeno, que el colágeno es una es una proteína que tiene una función estructural, que se va a encontrar en diferentes partes resistentes del organismo. También tenemos las fibras reticulares, que estos van a ser representados por un tipo de colágeno especial, que va a ser el colágeno 3. Muy bien. El colágeno 3 lo que va a hacer es que va a presentar una resistencia a la fricción mucho mayor que las fibras colágeno normales. Y también tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas van a estar compuestas mayormente por la proteína elastina. Lo que va a causar es que al ser elástico, va a en sí reducir los niveles de fricción entre un órgano a otro. Muy bien. También tenemos la sustancia fundamental o componente amorfo. Tenemos como representantes los proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglucanos. Muy bien. Ahora, la cuestión es que estos tres van a representar a los solutos propios de la matriz extracelular. Y de acuerdo a la variedad de estos, a la cantidad, van a dar identidad a otros tipos de células, a otros tipos de tejidos especializados. Antes de continuar con la siguiente parte, que es la clasificación, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que ya hemos tocado?
Listo, chicos. No se olviden que cualquier duda lo pueden hacer en el chat, por micrófono, o incluso por privado. No se preocupen, chicos. Con respecto a la clasificación, continuando con nuestro tema, tenemos tres tipos de tejidos conjuntivos. Tenemos el tejido conjuntivo embrionario, del adulto y el especializado. Tenemos el tejido conjuntivo embrionario, que podemos encontrarlo en dos diferentes subtipos, que va a ser el mesénquima y el tejido conjuntivo mucoso. El mesénquima va a formar parte o se va a encontrar principalmente en el embrión durante los primeros días de vida, desde el embrión, el feto, se va a formar cantidades de mesénquima. Esto va a ser el tejido que va a ser reemplazado por el tejido adulto, que se va a desarrollar a nivel de posparto. Muy bien. Entonces, tenemos el tejido conjuntivo mucoso, que se va a encontrar en el cordón umbilical. Tiene un aspecto gelatinoso. En la imagen inferior derecha podemos ver una representación de un corte transversal del cordón umbilical. Y tenemos en la parte interna abundante tejido conjuntivo mucoso, de la cual se va a llamar gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton va a ser una sustancia fundamental que va a cubrir diferentes estructuras, tales como las venas y las arterias umbilicales, que van a ser importantes para la comunicación de la placenta y el embrión. Tenemos ahora el tejido conjuntivo de adulto. Tenemos el tejido laxo y el tejido denso. El tejido laxo o areolar va a presentar escasas fibras colágeno. Va a presentar también una abundante sustancia fundamental. Sustancia fundamental, hacemos mención a los solutos como los glucosaminoglucanos, a los proteoglucanos, etc. Debido a esto, a la mayor cantidad de sustancia fundamental o de proteoglucanos o de glucosaminoglucanos, va a presentar una consistencia viscosa. Y esto va a permitir el intercambio gaseoso con otras estructuras. Muy bien. En especial con las que son parte de los sistemas cardiovasculares, siendo estas los vasos, las arterias, mejor dicho. Las arterias o venas. Y también tenemos el tejido conjuntivo del adulto denso, que van a ser básicamente estructurales y van a abundar las fibras colágeno. Y vamos a tener en tendones y ligamentos, abundantes fibras colágeno. Como un pequeño recordatorio, con respecto a los ligamentos y tendones, tenemos diferencias, las cuales se representan en el inferior derecho. Por ejemplo, podemos ver que los tendones se unen a los músculos, a un extremo de los músculos, a los huesos. ¿Muy bien? Y también tenemos los ligamentos, que van a unir hueso con hueso. La mayoría de los tendones se unen a los músculos esqueléticos, lo que va a permitir el movimiento de diferentes estructuras del organismo. Ahora, chicos, pasamos a la clasificación del tejido conjuntivo especializado, tema que va a ser tratado en las clases próximas. Esta va a ser la primera. Tenemos divisiones en el tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido linfático y hematopoyético. Las dos últimas van a ser muy fundamentales, pero no van a ser tratadas con mayor detalle, ya que el prospecto de las San Marcos hace mención específica en estos. Pero también charlaremos de estas dos durante el transcurso de los sistemas, cuando toquemos cuando toquemos el tema de los sistemas, vamos a poder charlar con respecto a los tejidos linfáticos y hematopoyéticos. Ahora pasamos al primer tejido especializado, que es el tejido adiposo. Recuerden que es un tejido conjuntivo especializado, de ley, tienen que saber eso. Presenta un rol importante en la homeostasis energética.
Homeostasis se refiere al balance, a la ganancia o pérdida energética. Muy bien. Durante el siglo pasado, en una buena parte de estos años, se ha podido evidenciar que el tejido adiposo presenta una función hormonal. Lo que antes no se creía, ahora va a presentar, o se ha descubierto que este tipo de tejido va a producir hormonas. Muy bien. Antes se pensaba de que era meramente estructural, de que solo reservaba glicéridos, de que era un depósito de energía y nada más. Pero ahora tenemos diferentes estudios que confirman que esto es una fuente de hormonas, y en especial de la leptina, una hormona importante para la regulación de otras hormonas, siendo esta la insulina, por ejemplo. Y también tenemos que esta es la principal forma de almacenamiento de energía metabólica, ya que los triglicéridos, recuerden que van a presentar una cantidad de, a ver, permíteme recordar, de 9, algo, o si no 9 kilocalorías por gramo. Y esto a comparación de la glucosa y las proteínas, que presentan 4 o 4,1 kilocalorías por gramo, no sé si me equivoqué. Ya le confirmo, ¿no? La cuestión es que van a presentar una mayor fuente energética, van a presentar mayor energía por gramo que diferentes compuestos. Y esta va a ser muy importante para las reservas a largo plazo. Para agregar un punto, recuerden que durante un estado de inanición, es decir, cuando las personas dejan de alimentarse, sea cual sea la causa, lo primero que va a descender va a ser la glucosa sanguínea, la glucosa que ha sido absorbida por el intestino, por el tejido epitelial del intestino. Llega un punto de un mayor uso, las cuales va a en sí reducir los niveles de glucosa en la sangre. Cuando pasa eso, va a dar un caso de hipoglucemia. Lo que viene es lo siguiente. Después de usar todas las fuentes, o después de en sí usar la mayor fuente de glucosas, lo que vamos a hacer es que en sí el sistema va a actuar degradando triglicéridos del tejido adiposo. Y de esta manera tenemos otra fuente, una fuente secundaria. Una fuente secundaria con respecto a la prioridad del uso de la energía. Viendo de que los triglicéridos o el tejido adiposo es una fuente de mediano a largo plazo, requiere de mayor esfuerzo para poder degradarlos. Y en un estado de inanición es importante este tejido para poder brindarle a un organismo la mayor cantidad o la mayor supervivencia. ¿Bien? Y en caso de que ya de que los triglicéridos del tejido adiposo resultan insuficientes, la siguiente fuente van a ser las proteínas, siendo estas una fuente que en sí no debería aprovecharse, ya que las proteínas van a cumplir una función estructural y funcional, como enzimas, por ejemplo. Y en caso de que se usen estas proteínas, una de las mayores consecuencias va a ser una pérdida muscular, lo que lleva a un debilitamiento muscular. Y esto puede causar algunos problemas con respecto a la salud de un paciente, por ejemplo, o de un adulto que haya pasado días en un desierto, en un estado de inanición. Y de acuerdo a estos puntos, llegamos a la conclusión de que este tejido es muy importante con respecto a las hormonas que produce, a la leptina, por ejemplo, y a la forma de almacenamiento. Ahora, el tejido adiposo se divide en dos: tejido conjuntivo especializado y el tejido adiposo pardo. El tejido especial, perdón, disculpen, me equivoqué. El tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco representa el 10% de la masa total de un organismo adulto, completamente desarrollado. Acá tenemos la presencia de las gotas lipídicas, de una sola gota lipídica, o también va a ser una gota que va a contener triglicéridos y va a tener un diámetro de 100 micrómetros
y su función importante, y una de sus funciones va a ser la secreción de adiposinas, que es que es una familia de hormonas de la que incluye la leptina. Vamos a mostrarle una imagen acá. Aquí está. Este adipocito es perteneciente al tejido adiposo blanco, ya que presenta una sola vacuola llena de triglicéridos, llena de grasa. Y solo es una, recuerden. Un tejido adiposo blanco es unilocular. Unilocular se refiere a que va a presentar una sola vacuola, una inmensa vacuola llena de triglicéridos. Ahora, con el tejido adiposo pardo tenemos una cantidad muy abundante en los tejidos de los neonatos, representando a un 5%. A diferencia del tejido adiposo blanco, las células pertenecientes al tejido adiposo pardo van a presentar un número variable de gotitas lipídicas, lo que lo que se nombra como tejido con células multiloculares, con múltiples vacuolas llenas de grasa. Tenemos la expresión de proteína mitocondrial, que es una proteína desacoplante, UCP1. Esta proteína, recuérdenlo, va a ser muy importante para la termogénesis, para la generación de calor. Y también tenemos que a nivel hormonal va a dar a expresar y a secretar termogenina, que también va a ser importante para el metabolismo de la termogénesis. Aquí está. Pueden ver que el tejido adiposo blanco y pardo van a presentar una diferente organización con respecto a las células y su interior. Los adipocitos del tejido adiposo blanco van a presentar una sola vacuola inmensa. Aquí está, señalada con las líneas punteadas. Lo blanco que pueden ver acá es grasa. ¿Bien? Y también tenemos el tejido adiposo pardo, que van a presentar, por ejemplo, en esta célula diferentes estructuras, diferentes puntitos blancos. Aquí, por ejemplo, también tenemos diferentes puntitos blancos. En sí van a contener lípidos, entre ellos triglicéridos. Ahora, pasamos a la sección de preguntas. Vamos a empezar con la número 1. Célula del tejido conectivo que tiene una alta capacidad de fagocitosis y pinocitosis. Una alta capacidad de fagocitosis y pinocitosis. Alternativa A, mastocito. Alternativa B, plasmocito. Alternativa C, fibroblasto. Alternativa D, adipocito. O alternativa E, macrófago. Espero sus respuestas, chicos. Me están indicando que la respuesta es la E, macrófago. Y déjenme decirles que la E es la respuesta correcta. Es el macrófago. Muy bien. Recuerden que los macrófagos van a presentar una alta capacidad de fagocitosis, de engullir diferentes estructuras, diferentes organismos que van a presentar una actividad patogénica, que puede ser bacterias como los bacilos de Koch o virus también. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí está. ¿Qué función no guarda relación con los tejidos conjuntivos? Protección estructural, defensa inmunitaria, soporte y estabilidad, nutrición y mantenimiento, secreción.
Listo, para esta pregunta vamos en sí responderla entre todos. Tenemos la A, protección estructural. Tenemos la B, defensa inmunitaria. La C, soporte y estabilidad. La D, nutrición y mantenimiento. Y la E, secreción. Empezando con la E. La E, la función de secreción, va a presentar relación con los tejidos conjuntivos, ya que recuerden que tenemos unas células específicas llamadas mastocitos. Y recuerden que los mastocitos van a liberar heparina e histamina. Aquí está. Contienen gránulos de histamina y heparina que también van a ser liberados ante procesos alérgicos. Y por lo tanto no puede ser la respuesta a la I. Tenemos nutrición y mantenimiento. Recuerden que un tejido específico del tejido conjuntivo va a ser el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo tiene la propiedad de distribuir diferentes compuestos, entre ellos el oxígeno, a, a diversos tejidos en un organismo. Y por lo tanto, la D no puede ser la clave tampoco. Tenemos la C, soporte y estabilidad. Recuerden que con respecto a la estabilidad y al soporte, está en una relación a a nivel neurológico, a nivel de los sistemas nerviosos. En una parte del cerebro tenemos diferentes núcleos del hipotálamo. Y ahí tenemos la percepción de estabilidad. Para poder ser característico, para profundizar más, tenemos que en el sistema nervioso tenemos diferentes componentes que van a permitir que un organismo se mantenga de pie y pueda presentar movimientos estables. Muy bien. Tenemos la B, defensa inmunitaria. La defensa inmunitaria, recuerdan que tenemos diferentes representantes, como lo son los neutrófilos, los macrófagos, linfocitos y sus diferentes familias, entre otros. Y la protección estructural, recuerden que tenemos diferentes fibras, siendo las colágeno, las reticulares, y también tenemos la sustancia morfa. Y lo que se va a encargar de esto es en sí dar identidad a un tejido y también brindar una protección estructural. Muy bien. La protección estructural hace referencia a la resistencia a la fricción, dándole una característica más o menos elástica. Y por lo tanto la clave correcta sería la C, soporte y estabilidad. Este tema lo vamos a profundizar en el sistema nervioso cuando nos toque, en los próximos meses, y va a ser uno de los temas más amplios que llevaremos con ustedes. Ahora, siguiente pregunta. La sustancia morfa del tejido conjuntivo está formada por glucosaminoglucanos, proteínas, solutos ionizados, oxidano o todas. Esta es una pregunta con una trampita, así que analícenla de manera correcta. Analícenla detalladamente. Bien, chicos, para ir respondiéndole a esta pregunta, vamos por partes. La alternativa A, glucosaminoglucanos, como ya les comenté, van a ser parte de la sustancia morfa. Sí, al momento de editar esta pregunta sí tuve algunas complicaciones, pero al final pude dar con una respuesta. Y no se preocupen, chicos, recuerden de que la práctica hace el maestro. Muy bien. Tenemos acá los glucosaminoglucanos que van a ser parte de la sustancia morfa, lo cual esto va a ser en sí
un componente principal del tejido conjuntivo. Muy bien. Tenemos proteínas, por ejemplo. Las proteínas pueden dividirse en diferentes familias que algunas en sí, van a interactuar con diferentes glúcidos, con azúcares, por ejemplo. Y de esta manera se forman los proteoglucanos, lo cual también van a formar parte de la sustancia amorfa. Bien. A y la B son parte de la sustancia amorfa del tejido conjuntivo. Tenemos la C, solutos ionizados. Los solutos ionizados incluyen tanto al sodio, al yodo y a diferentes metales o a diferentes iones, pero con un grado de excitabilidad. Es decir, que van a presentar una carga, lo cual estos solutos van a también formar parte de la sustancia amorfa. Muy bien. Y ahora, oxidano. El oxidano es un nombre dado por la IUPAC al agua. Muy bien. Si no me creen, ahorita buscamos en sí. Un momento, vamos a salir de acá. A ver, agua. Aquí está, un momento. Vamos a buscar oxidano. Aquí está. La IUPAC le dio un nombre a una molécula de agua, a las moléculas de agua, llamándolos oxidanos. Muy bien. Eso también le pueden confirmar a su profesor de química. Y ahora, ya para ir acabando, recuerden que el tejido conjuntivo lo vamos a dividir en diferentes partes. La primera parte ya ha sido tocada hoy y espero que lo repasen con profundidad. Tenemos el tejido conjuntivo, la parte 2 y la parte 3. En la parte 2, permítanme darles un adelanto, vamos a tocar tejidos como el óseo y el cartilaginoso, en las que son muy preguntadas en los exámenes de admisión. El peróxido te lo tendré que confirmar, si no. Sí, tendré que investigar y leer un poquito. Sí, buen dato, ¿eh? Voy a tener que leer si no. Está bien. Y bueno, chicos, ya para ir terminando la clase de hoy, les agradezco su atención.